está de hecho escrito para animar, para motivar al creyente, y la manera en que, creo que ya se acabó, la manera en que lo escribe David es precisamente basado en el hecho de que está hablando a una segunda persona acerca de Dios y de la obra de Dios, sino con el ambiental, ¿verdad? Bueno. Dice que el Señor te responda en el día de la angustia. Esto es lo interesante. Este salmo está dirigido a una persona a la que David está animando, deseando que Dios le responda en el tiempo de la angustia. Luego dice: el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, es decir, que sea Dios el que te levante. Estos son dos deseos que está mostrando hacia la persona a la que se dirige, que desde el santuario te envía ayuda, desde los cielos, el santuario de los cielos, y desde Sión, que es la representación del lugar donde habita Dios, desde Sión te sostenga. Luego el versículo 3 es interesante. De hecho, aunque nunca hemos predicado sobre el diezmo y la ofrenda hablando de este salmo, pero tiene una connotación muy interesante. Dice que se acuerde de todas tus ofrendas. Y entonces uno diría: caray, pero si nunca ha ofrendado. El asunto es que si clamamos a Dios, y en algún momento vamos a clamar a Dios, David está dando por hecho de que confiamos en Dios y que por lo tanto hemos ofrendado a Dios. Es cierto, en la ley estaban estipuladas ofrendas para Dios, que era la adoración, pero finalmente estamos respondiendo a lo que Dios espera de nosotros, que nosotros seamos una ofrenda, que nosotros traigamos ofrenda delante de Dios, que honremos, que glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Y por eso dice que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Lo que tú traigas delante de Dios en adoración, Dios lo halle aceptable. ¿Para quién es esta oración? Obviamente es para alguien que conoce a Dios, que ama a Dios, que adora a Dios, y por lo tanto ya empieza a manifestar lo que debemos nosotros ser. Personas que aman a Dios, que claman a Dios, personas que ofrendamos a Dios, que le traemos holocausto, que le traemos sacrificio a Dios de nuestra vida finalmente. Y entonces continúan los deseos: que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Va llenándose de esta lista de bondad, de bendiciones, una forma de bendecir. Y entonces el versículo 5 da como un giro, porque ya no habla solo de David, dice nosotros. Podemos pensar en todo el pueblo, todos los que rodean a la persona que recibe este salmo. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Dicen por ahí que un problema de toda sociedad es que no necesariamente desea el mal del prójimo. Desea que le vaya bien, pero lo que la sociedad no quiere es que le vaya mejor que a uno. Ese es el problema de la envidia dentro de un grupo de personas. En este caso, David, el salmista, porque es un salmo de David, dice: nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Nos vamos a alegrar de tus triunfos, de lo que tú logres. Ese es el punto de formar realmente una sociedad que edifica. Que no sea esta cuestión de envidia, decir: bueno, pues qué bueno que te fue bien, ¿no? A ver si a mí un día me va mejor también. Y uno empieza a centrarse y a hablar de su propia historia, pero no puede ver la forma en que Dios bendice a otros. Entonces, esto habla finalmente de que nosotros tenemos que aprender a tener esta actitud hacia los demás. Cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Es decir, nos vamos a alegrar mucho por ti y lo vamos a festejar. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Hasta aquí viene, hasta este versículo 5, vienen todas las bendiciones, todos los deseos que David está hablando hacia otro y que podemos decir, y nos lo estará diciendo a nosotros también David. Bueno, pero después de esto empieza, digamos, la parte teológica o la parte que pone las bases.
Ahora sé que el Señor salva a su ungido. En este caso el ungido de Dios es David. Pero en el caso hay una cuestión hoy en día que se ha manejado mucho por el hecho de que hay personas que buscan tener control sobre otro grupo de personas y se han llamado a sí mismos los ungidos, los que tienen la unción. La palabra ungido, ¿cómo se dice en griego? Bueno, es en hebreo, Mesías en hebreo, y en griego, Cristo. Ok, hay una cosa interesante en este término. El ungido de Dios, el ungido, es Cristo. En este caso, David es un prototipo del ungido. En algún modo, nosotros somos la imagen de Cristo, transformados a la imagen de Cristo, y Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo. Dice Juan, la unción que está en ustedes les enseña todas las cosas, de tal modo que no tienen necesidad de que les enseñen. El Espíritu que es con el que hemos sido sellados es con el que Dios nos ha ungido. Hay personas que tratan de manifestarse sacando estos pasajes diciendo, bueno, no te opongas al ungido de Jehová, y entonces empiezan a hablar de sí mismos o de otra tercera persona que a final de cuentas no es Jesucristo. Pero por lo menos podemos entender en este caso tres tipos de ungidos. David, que había sido ungido, era el ungido de Jehová. Él sabía que Saúl era ungido de Jehová. El cristiano, como aquel que es ungido con el Espíritu Santo, el reflejo de Jesús. Y finalmente Jesucristo mismo, como el ungido, y el que aquí en este caso, al menos los traductores de la Nueva Biblia de las Américas, la palabra su salva a su ungido, lo ponen con mayúscula para acentuar el hecho de que el ungido es de Dios y que por lo tanto se refiere a Dios mismo. El asunto es que esto puede hablarnos de Jesucristo, puede hablarnos de David y puede hablarnos de nosotros. Nosotros en un sentido simplemente como el reflejo de Jesús. Porque dice que Él salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Aquel a quien Dios ha llamado y designado. Ahora, nosotros no podemos considerarnos pequeños Cristos, pero es la palabra ungido, en el sentido de que Jesús dijo que vendrían falsos Cristos, personas que ponen o que quieren que los demás pongan la esperanza en ellos. Nosotros no somos ese tipo de ungidos. Nosotros somos personas que han sido ungidos con el Espíritu Santo y por lo tanto, así como dicen que si somos hijos de Dios somos pequeños dioses, la realidad es que si somos hijos de Dios no somos pequeños dioses, sino que simplemente participamos de la naturaleza de Dios. Y si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, no somos los ungidos, pero sí hemos sido ungidos. ¿Sí me explico? No somos los que llevan el papel salvador y el papel de elegidos, o elegidos, bueno, designados, para que las personas confíen en nosotros. Pero sí participamos de ello, porque el que es cristiano lo es por llamado, por elección de Dios. Entonces, en algún modo, esta palabra también aplica a lo que David está exponiendo, porque David representa tanto a Jesucristo como en cierto modo en su persona representa al cristiano. Aarón representaba a Jesucristo como en cierto modo representaba al cristiano que entra a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Es una forma en la que Dios nos coloca a nosotros como un reflejo de lo que es Jesucristo. Por eso tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Porque si Dios salva a su ungido, ¿nos salvará también a nosotros? Si Dios responde a su ungido con la potencia salvadora de su diestra, ¿nos responderá también a nosotros? En este sentido, para ubicarlo y no hacer esto confuso, podemos decir, somos el reflejo del ungido de Dios. Estamos siendo transformados a su imagen y lo que Dios haya hecho con Jesucristo lo hará con nosotros. Ese es el punto, porque Él es para nosotros nuestro modelo. Pero aquí viene el punto cuando dice Dios va a salvarlo, va a responderle. Pone los siguientes los siguientes dos versículos. Nos lleva a centrar nuestra confianza en Dios. Dice, algunos confían en carros
y otros en caballos. Está hablando de un ejército. Por ahí nos dice el libro de Jueces que Jabín tenía un ejército con carros herrados, y el que tenía carros pues pasaban y atropellaban a todos los soldados, los carros de hierro, y traían gente cargando en los carros, y era una máquina, era como decir, algunos confían en tanques de guerra, otros confían en aviones, en helicópteros. Bueno, aquí es al tiempo de David. Unos confían en carros y otros en caballos. El ejército que tenía más caballos era más poderoso que el ejército que solo iba a pie, y lo vemos porque uno de los imperios más grandes de la historia ha sido el imperio mongol, donde cada soldado mongol traía su caballo y era finalmente una cultura de caballos. Pero el asunto que David está estableciendo es el hecho que podremos nosotros ahorita pensar en las armas más poderosas de guerra, en submarinos, en tanques de guerra, ¿cómo se llama estos de los aviones? Sí, pero los barcos enormes, los portaaviones, en los misiles. Bueno, ahora de hecho todo eso está pasando, ahora son los drones, porque dicen un dron de unos cuantos cientos de dólares puede destruir un tanque de guerra de tantos millones de dólares, y puede destruir hasta un portaaviones de tantos miles de millones de dólares, ¿no? Pero uno puede confiar en la tecnología, puede confiar, hablando de guerra, pero puede aplicarse a todo lo demás. Dice, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Para un pastor moderno, un pastor actual, sería, unos confían en el diputado, en el presidente municipal, en el gobernador, porque van y le piden y ese nos va a ayudar, pero nosotros confiaremos en Dios. Para un cristiano promedio hoy en día podría ser, unos confían en el compadre, confían en el amigo influyente, confían en su dinero, pero nosotros en el Señor nuestro Dios, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. El punto es en qué confiamos. Ahí es donde empieza. ¿Sí pueden prender la luz de allá afuera, por favor? ¿En qué confiamos nosotros? ¿De qué dependemos? Ese es el punto importante, porque la verdad es que se pueden depender de muchas cosas. Pero entonces dice, ¿qué le pasa a ellos? Ellos se doblegaron y cayeron. Los que confiaron en todo lo que no era Dios. Los carros, los caballos, la Biblia nos habla que en cada guerra el que determina la victoria es Dios. Entonces dice, ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Si nos hemos levantado es que en algún momento caímos. Si nos hemos levantado es que en algún momento nos cansamos, pero permanecemos. Ese es el punto. Nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. En nuestra vida espiritual, esto también aplica al sentido de aprender a confiar en Dios. Porque como cristianos se ha convertido la palabra Dios más como en un amuleto. Decir, pues hay que pedirle a Dios, primero Dios, pero uno no está confiando en Dios. Uno está viendo cómo le va a hacer y cómo va a resolver y todo. Pero para mí este salmo fue una parte importante, porque cuando yo empezaba mi ministerio, alguien de la iglesia, y no fui yo, dio un estudio sobre muy breve, sencillo, creo que se tardó menos de lo que yo me hasta ahorita, sobre este salmo, pero para mí quedó muy grabado. Nuestra dependencia debe ser en Dios. Ahora, no es que antes no confiara en Dios, pero uno a veces puede poner la mirada en otras cosas. Bueno, fulano va a sacar este problema, va a resolverse. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Por eso termina el versículo 9 diciendo esto: salva, oh Señor. Esa palabra está muy semejante a las palabras que le dijeron a Jesús cuando entró a Jerusalén. Hosana significa sálvanos, o salva hoy. Salva, oh Señor, que el rey. Ahora, ¿quién es el rey al que se refiere aquí David? Si él es el rey, que el rey nos responda el día que clamemos. ¿Quién es ahora el rey al que se está refiriendo? Dios mismo, ¿verdad? Pero noten el punto como él, siendo rey, David, el que escribe el salmo, le da a Dios este lugar. Que sea Dios el que nos responda el día que clamemos. Dice un dicho muy mexicano
al que no clama o al que no habla, Dios no lo oye. Pero es muy cierto, porque hay cristianos que esperan de Dios cosas que jamás le han pedido. Y uno dice, bueno, pero Dios ya sabe, ¿por qué le tengo yo que decir? Porque la oración no es informativa, no clamamos a Dios para que Dios se entere. La oración es manifestación de nuestra dependencia en Dios. Oramos sobre cosas que Dios ya sabe, pero, y de hecho a veces cosas que hasta Él mismo prometió, que Él ya previamente dijo, pero oramos para manifestar nuestra fe en Dios. Recuerden, termino con esto, cuando estudiamos el libro de Job, una de las partes que vimos es que el problema de Job es que a lo largo y ancho del libro jamás clama a Dios. Siempre pide una audiencia con Dios para demostrar que Él es justo. Y Job se basa en la justicia, pero él no clama a Dios. No le dice, Dios, sácame de esta enfermedad, sácame de este problema, levántame nuevamente. Job está discutiendo con sus amigos y a lo mejor motivado por la presión de sus amigos, porque sus amigos, vemos en el libro, que no fueron verdaderamente un apoyo para él, ¿no? Lo incitaron más a sentirse. Al estarlo acusando, Job empezó a defenderse y todo lo que él habla a lo largo del libro, pues es una defensa personal a tal grado que dice, si me defiendo delante de estos, ¿por qué no delante de Dios? Entonces, por eso Job no clama a Dios en ningún momento, y en lo que Eliú le dice, mientras Dios te colocó en abundancia, estabas bien, pero cuando Dios te quitó todo eso, en lugar de clamar a Él, te enojaste contra los impíos, porque empezó a hablar en mal en contra de los impíos, en lugar de haber clamado a Dios. Y por eso dice que el rey nos responda el día que clamemos. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios a Jeremías en Jeremías 33:1? Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿quién debe actuar primero? En este caso, Jeremías. En este caso, nosotros. Porque hay cosas donde Dios primero actúa, pero no, Dios nos dice, clama a mí. Y por esa razón nosotros confiamos y dependemos en Dios. Es una parte importante. Ahora, eso no significa que Dios lo vaya a usar a otros. Muchas veces Dios ha usado al político, muchas veces ha usado al compadre, pero no es lo mismo depender de ellos que depender de Dios. Entonces, tengamos esto nosotros como nuestra prioridad, aprender a clamar a Dios, aprender a depender de Dios. Por esa razón vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios en oración en esta hora. Vamos a orar de manera personal. Ustedes piensen en una petición personal que ustedes tienen, aunque hemos orado unos por otros, pero vamos a poner en las manos de Dios una petición personal que ustedes tengan para en esta hora llevarla delante de Dios y que sea este clamor en este momento. Obviamente clamor no necesariamente es una expresión en este caso de hablar en voz alta, y aunque si alguien lo hace pues no habría ningún problema, pero vamos a inclinar nuestro rostro y permítanme orar por ustedes mientras ustedes van orando a Dios. Padre, sea grato delante de ti, Señor, nuestra vida, Padre, que aún tiene mucho por ser perfeccionada, nuestra vida que está siendo formada en la dependencia en ti, esperando y aguardando en cada momento que cada petición que llevamos delante de tu trono, tú respondas, Padre. Que cada carga, que cada necesidad, que cada lucha que enfrentamos, Padre, sea una oportunidad en la que tú manifiestes, Señor, tu gracia y tu bondad, tu misericordia sobre nosotros. Porque necesitamos, Padre, de ti, necesitamos que tu obra sea manifestada en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre, que tu obra sea manifestada en nuestra vida, en nuestro entorno, para que seamos un verdadero testimonio de tu Hijo Jesucristo a la gente que no te conoce. Y Padre, por eso hoy venimos para poner delante de ti nuestras cargas, nuestras necesidades. Si hay el vacío en el corazón, Señor, si hay una necesidad, Padre, sobre todo algo, Padre, que es tan importante y urgente, que altera el corazón y el ánimo de cada persona, te rogamos, Padre, que tú respondas, como dice este salmo, que el Rey responda el día que clamemos a Él. Y por eso, Padre, hoy venimos para clamar a ti, poner delante de tu trono, Señor, nuestras peticiones, Señor, y que tú seas glorificado, que tú seas exaltado en nuestras vidas. A ti, Señor, en nuestra oración, Padre, delante de ti nos presentamos en esta hora,
en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración.